un gobierno o el trabajo que decimos secular, muchas veces no lo vemos a un nivel espiritual, ¿cierto? Es decir, para nosotros es difícil a veces ver ello. Y la palabra nos enseña también la importancia de que usted y yo seamos personas que podamos mostrar con nuestras vidas a otros de que somos cristianos aún en momentos de tanta dificultad y en momentos de tanta, digamos, tiranía que podemos observar a nuestro alrededor. Se ya vieron las marchas del día de ayer, el maltrato que hubo, tanto de un lado para el otro lado. Unos se hacen matar, pues hace más de 70 años se mataban porque era de color rojo, el otro de color azul, ahora es porque yo pertenezco a este movimiento, ahí al otro, y si sucesivamente. Y lo hermoso de la palabra es que nos enseña como cristianos cómo vivir en medio de unos procesos donde vamos a aprender dos cosas que no nos gustan, pero que Cristo nos da ejemplo. Yo lo invito a que por favor ustedes hablan la Biblia en primera carta de Pedro. Hemos venido estudiándola durante todas estas semanas y hoy nos ha tocado en ese orden, en ese tema, y creo que es muy conveniente para lo que estamos viviendo como sociedad. Y vuelvo y le digo, a veces mirar esto no lo vemos en el orden de lo espiritual. Pensamos que espiritual es cuando estoy en la iglesia o cuando hago ministerio, pero no espiritual. Debemos ver espiritual todo este orden a lo largo de todo nuestro proceso de vida. Usted se puede imaginar una sociedad sin gobierno. ¿Usted cómo creería que sería una sociedad donde no haya un gobierno? Una anarquía de todos los lados, ¿cierto? Gobierno, seríamos muy tenaz y vemos gobiernos que son supremamente autoritarios, que no dejan, por ejemplo, que la gente tenga una democracia, bueno, etcétera. Y en ese, digamos, en ese aspecto, hay algunas, por ejemplo, películas futuristas que hablan de una sociedad cuando no hay gobierno, y uno de ellos es cómo someten a los jóvenes a unos engaños y a unas idolatrías. Y son películas supremamente fuertes y pesadas. Una de estas no la voy a nombrar, pero tuve en un viaje que me tocó por tierra, la colocaron y pues me puse a verla ahí medio tanto y dije, qué cosa tan horrible. Y yo decía, pero ¿por qué esto? Cuando me di cuenta eran unos ancianos que dominaban a los jóvenes y los hacían morir por ellos. Eso es una definición moderna de lo que significa guerra. Dos ancianos que se odian y se conocen, mandan a jóvenes que no se odian ni se conocen que se maten entre ellos mismos. Es una forma de definición. Ahora, como cristianos, nosotros cómo deberíamos vivir en una sociedad así. En una sociedad donde vamos a encontrar injusticia, vamos a encontrar que subió X o Y persona que no me gusta, que hay un régimen autoritario destructivo. Bueno, es muy difícil, vuelvo y le digo, es muy difícil y me llama la atención porque creo que es la primera vez que tocamos un tema de esto dentro de la iglesia. Y queridos hermanos, yo lo invito a que leamos qué nos dice Pedro, un Pedro que está en la cárcel, un Pedro que luego va a ser muerto por el gobierno de Roma. ¿Y qué nos puede decir un hombre en unas circunstancias tan difíciles como es? Por favor, vamos al capítulo 2, versículo del 11, lo voy a leer simplemente por tener el contexto. Y la palabra dice así, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos
a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Mire la palabra. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. Ahora quiero tocar dos pisadas que debemos aprender a seguir en Cristo Jesús. Siguiendo sus pisadas, dos. La primera pisada que podemos ver está en el versículo 13. Ahorita no estoy diciendo esas son las únicas, son demasiadas, sino solamente vamos a ver dos. La primera es sometimiento, la palabra sometedes. Ahora, ¿cómo nosotros podemos realmente someternos? Y él le dice, sométanse. Recuerde que antes le había dicho, ustedes son peregrinos y extranjeros, aunque nosotros tenemos una ciudadanía que anhelamos y esperamos en los cielos, y hemos sido, digamos, en cierta manera llamados por un rey que reconocemos, a nuestro Señor Jesucristo por encima de todos. Pero él quería decirle también a todos los que estaban ahí, al pueblo cristiano, ustedes tienen que aprender a someterse también a las autoridades que Dios ha dejado. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios. Y la palabra autoridad aquí significa criatura en el griego, es decir, a esas personas que son puestas en autoridad. No tanto, digamos, una autoridad como deidad, una deidad que se vivía en Roma. Recuerde que al emperador se consideraba que era como un dios. El de una se está diciendo, ojo, no, es una criatura. Tristemente uno pensaría que eso se da en los tiempos antiguos, pero en la actualidad, ¿acaso no adoramos las criaturas, por ejemplo, políticas? ¿No hay una idolatría en nuestro país por ello? Y pensamos que no, pero es una realidad. Cuando vemos que nos destruimos y nos acabamos con el mismo hermano, cuando se toma un arma y se destruye a un mismo colombiano, a un mismo venezolano o a otro que ha sido hecho a la imagen de Dios. Ahora, hermanos, de alguna manera le estaba diciendo Pedro aquí, ellos son criaturas de Dios, que sean puestos en autoridad. Por alguna razón Dios permitió que llegaran a estos personajes a estar ahí, pero ellos son criaturas, tarde o temprano llega el juicio de Dios a esas vidas. Recordemos un gran líder, entre comillas lo coloco, llegó y expresó claramente que él maldecía al pueblo de Israel desde sus entrañas y malditos, y decía de esa manera, de forma arrogante. Ahora, a los pocos años, este hombre muere de un cáncer en sus entrañas. Es decir, los gobiernos que son contrarios o lo que le gusta hacer las cosas que no son correctas delante de Dios, hermanos, va a haber una justicia allí. Pero nosotros, ¿qué hacemos si tenemos a alguien que es contrario a nosotros? Digamos en cierta manera. ¿Qué haríamos?
Como cristianos, ¿cómo responderíamos ante una realidad como esa? Difícil, ¿cierto? Porque la palabra nos dice lo siguiente, ahorita tranquilo que yo también hay unos límites a esto. Pero nos dice la palabra, sométanse, porque por el mismo Señor a toda institución humana, ya sea el rey, por ejemplo, un presidente, a los gobernadores, a los jueces, es decir, los que Dios ha puesto para que hagan bien las cosas, es decir, para el castigo de los malhechores y la alabanza de los que hacen bien, es decir, se supone que un gobierno es puesto para que ellos hagan una justicia en medio de los hombres. ¿Cierto? Uno esperaría que hubiese justicia. Si alguien hizo lo incorrecto, reciba entonces el pago por haber hecho lo incorrecto. Si hay alguien que robó a alguien, pues devuelva así que haya justicia. Es decir, se supone que ese, digamos, es el gobierno que Dios ha puesto en medio. Que ellos son en cierta manera ministros de Dios para el castigo de los que hacen el mal, aunque no nos gusten. Aunque usted odie la policía, por ejemplo, ha sido puesta para de alguna manera poner orden. Los que alcanzamos a vivir nosotros el terremoto, nos dimos cuenta la necesidad de la policía para que nos cuidaran. El hecho de que hubiesen muerto tantos policías en el terremoto dejó a la ciudad de alguna manera desprovista de protección. Entonces sí lo reconocemos en los momentos de dificultad, pero en los momentos cuando nos sentimos de pronto vulnerados, atropellados, ahí sí no. Ahorita no estoy diciendo que como cristianos tenemos que bajar la cabeza y que hagan con nosotros todo, no, porque eso, digamos, aquellos que han sido puestos para hacer lo correcto. Y como libres lo está diciendo a ellos, esta es la voluntad que lo hagas, versículo 15, diciendo de Dios, para que los que están allá digan, pero como ustedes son cristianos, ustedes no cumplen con las leyes. No, claro, ustedes, hermanos, si usted tiene que declarar impuestos, tiene que hacerlo. Cristo mismo nos enseña, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es para que nosotros no, digamos, vivamos nuestras propias leyes y olvidamos que estamos nosotros en medio de una sociedad donde aquí van a nacer nuestros hijos, aquí van a nacer los nietos, aquí nos vamos a morir. A mí me preocupa mi Colombia, yo deseo que Colombia sea mucho mejor, pero jamás Colombia va a ser el cielo en la tierra, jamás va a ocupar un lugar de eso. Por eso nosotros tenemos que dar un ejemplo, hermanos. Si usted sabe que pasarse en un semáforo en rojo está mal, pues no lo haga. ¿Para qué? Para que no sea castigado, para que no le pongan el parte. Yo creo que los servidores públicos que menos aprecio tienen son los de tránsito. Apenas salió el billete de 100,000, de una vez colocaron ahí, cuidado que ellos ya conocen ese billete. Y salió pues un meme en todas las cuestiones. Mucho porque se aprovechan de esa autoridad. Pero si usted quiere que no le hagan un parte, hermano, pues lleve el extintor. Ponga sus luces bien. Pague la tecnomecánica. Aunque en cierta forma es una forma de impuesto escondido. Pero está establecido, páguela. Entonces usted ya no tiene que decirle, no, ¿cómo vamos? No, pues, ¿y usted qué? ¿Cuánto trae? No, hermano, se evita usted una cosa de esas y va a estar usted, no está usted siendo pecando. ¿Para qué? Para que como cristianos seamos buenos ciudadanos. Vean, uno de los pensamientos en 1935 de un ingeniero de minas antioqueño, se le atribuye a él mucho del progreso de la ingeniería en nuestro país. Él decía, hay dos males en Colombia, o no dos males, no, hay un postulado en Colombia, que en Colombia, acuérdense que es 1935, hemos aprendido
a temer a Dios, pero hemos sido malos ciudadanos, decía él. 1935. Yo soy de 1969. Si quiere hacer cuentas, son 50 años para que esté tranquilo. Yo me acuerdo que de niño, siempre me salva la patria María. De niño, a la edad de 4 o 5 años, 6 años, por ejemplo, decir una mentira era como que se le abría a uno la tierra, ¿cierto? Uno temía. Decirle o hablarle duro a la mamá, eso era uno poner en riesgo los dientes. Y lo cazaban a uno con esas chanclas, uno ni escondido detrás de un sofá, allá llegaba. 1935 era la época todavía donde los negocios se hacían con un apretón de manos. Así quedamos, así, la palabra, ahorita hay que firmar 50 papeles y eso no sirve de nada. El hombre decía, hemos sido unos hombres criados en una moral religiosa, pero no en una moral ciudadana, escribía este hombre. ¿Qué sucederá en Colombia cuando la gente comience a dejar la moral religiosa y nos quedemos sin Dios y sin ciudadanía? Y es verdad. Tristemente somos un país que deforestamos diariamente. ¿Usted sabe cuántos riachuelos secamos los colombianos diarios? 2 nacimientos diarios en nuestro país. Tuvimos el récord el año pasado de deforestación de nuestra nación. Creo que son 600 hectáreas diarias en nuestro país que se deforestan. Contaminamos nuestros ríos con mercurios en la extracción del oro ilícito. Por eso comerse en un pescado de la zona del Chocó es tan peligroso. Porque es un mercurio que le dura a usted 12 años en el cerebro para poderse usted descontaminar. Imagínese el daño que genera eso. Y aquí Él nos está diciendo, aprendan a someterse, aprendan a ser buenos ciudadanos, que cuando los miren los otros y los observen, se den cuenta de que ustedes son diferentes. Y cuando hagan la libertad, hermanos, en la libertad que Cristo nos dio, ¿cuál es la libertad que Cristo nos dio? Que nosotros tenemos perdón de pecados y tenemos una esperanza de un mundo nuevo. Entonces, bueno, como el mundo es nuevo, entonces yo boto la basura aquí, ¿no? Que se contamine allá. No. Yo tengo que aprender a ser un buen ciudadano. Yo lucho, por ejemplo, con el icopor. A mí me da tristeza comprar tanto icopor, porque yo sé que eso no es ser buen ciudadano. ¿Botar la basura a la calle? No, ¿por qué? Porque no estoy dando un buen ejemplo. Y tristemente las sociedades que llamamos desarrolladas, muchos de ellos no conocen a Dios y nos dan ejemplo de cómo cuidar el uno al otro, es decir, cómo ellos se aman los unos a los otros. No me acuerdo cuál país, si es Noruega o Suecia, están necesitando comprar basura porque ellos no tienen basura. Y necesitan basura para poder operar sus plantas termoenergéticas. Imagínense. Y usted salga un día, dicen, la basura sale a tal hora y la colocan otra hora y las ciudades son llenas de basura. Es decir, eso confronta. Ahora, digamos, pastor, yo quería escuchar que usted me hable de los ángeles, los demonios, el poder y milagros. Hermano, a veces es necesario que nosotros seamos un regalo para la sociedad. Un regalo de Dios para la sociedad a través de esos, digamos, esos detalles de cuidar los unos a los otros. Mirad lo que dice versículo 15, para que hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.
Por eso muchos ambientalistas y muchos ecologistas, a veces tengo contacto con uno de ellos, dicen, pero es que ustedes no aman de tal manera. Y no, pues yo no amo la tierra, hermano, como mi madre, porque pues no, yo no la veo así, yo creo en Dios. Tampoco voy a abrazar un árbol y darle besitos y pasarle mi energía, yo tampoco creo en eso. Pero yo sí creo en el regalo de Dios de un árbol, por ejemplo, de 200, de 300 años. El solamente verlo me habla a mí de la creación de Dios, del amor de Dios. ¿Para qué Dios puso un árbol ahí? Yo me pregunto, ¿será que Dios tenía necesidad de poner un árbol ahí para Él, para su gusto? No, yo creo que Él no lo dio para compartirnos. Por eso me entristece cuando maltratamos la creación de Dios. Cuando vemos los pobres caballitos tirados por ahí, los perros. Es decir, eso no está bien. La creación gime, para que nosotros como hijos de Dios demos un buen ejemplo allí. Nos sometemos como ciudadanos y en la libertad de Cristo, ojo, sabiendo de que tenemos una ciudadanía en los cielos. Pero también, queridos hermanos, Él nos da un ejemplo y por ejemplo le dice a los esclavos a sus amos. Y luego dice en sometimiento, que lo vamos a tratar más adelante, esposas a sus esposos. Pero vuelvo y le digo, todo tiene un contexto en la libertad de Cristo. Vean, cuando usted y yo somos buenos ciudadanos, estamos bendiciendo el territorio donde está. Cuando el pueblo desobedeció y fue llevado cautivo a Babilonia, el Señor les dijo a ellos lo siguiente, permítame, se los voy a leer, eso se encuentra en Jeremías 29. Versículo 10 dice la palabra así, dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿Qué le dijo? En 70 años yo voy a visitarlos y los haré volver. Los voy a hacer sensibles a la palabra para que puedan retomar otra vez Jerusalén. Pero él les había dicho lo siguiente, versículo 7. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es decir, usted y yo somos peregrinos y extranjeros. Y hemos sido puestos en esta ciudad. Y si el Señor, por ejemplo, me lleva a Maracaibo, Venezuela, si Dios me lleva allá, yo debo procurar la paz de esa ciudad. ¿Por qué? Porque Dios me ha puesto en ese lugar. Y algún día Él me va a retornar al lugar donde yo debo estar. Es decir, voy a habitar con Él. Todo este gobierno de los hombres tiene un tiempo, tiene, digamos, unos términos demarcados por Dios. Babilonia, la gran potencia de su momento. ¿Quién pensaría que esa Babilonia iba a caer luego? Nabucodonosor, su hijo, y pum, cae. Dios tiene determinado todo, nada se le escapa. Uno no entendería, Señor, por qué subió X o Y persona, por qué estamos bajo este gobierno, Señor. ¿Qué es eso tan horrible? Pero algo el Señor permite y luego leeremos. Los que somos espirituales, leeremos. Acuerdo muy bien José cuando nos decía lo siguiente con respecto a Venezuela, pastor, es que la hechicería, lo que es la brujería en Venezuela es una cosa tremenda. Ahorita yo no estoy diciendo que los colombianos seamos mejores, porque aquí hasta en televisión transmiten el tarot. Imagine televisando un tarot. No. Como se pierde ese espacio para un buen partido de fútbol. No, porque después dice, estás idolatrando el fútbol. Listo. Tenemos que creer que Dios tiene todo esto bajo control y poder.
Somos libres y podemos impactar de buen modo, sí, claro. Cuando usted y yo podemos servir a nuestros gobiernos. Por ejemplo, Daniel trabajó para el gobierno de Nabucodonosor, pero cuando él actuó, lo hizo de la manera correcta y justa. Si usted es un servidor público, hágalo de la manera justa. Yo tuve la experiencia, hermanos, de trabajar 3 años con el gobierno y pude ver la mano de Dios de una manera sorprendentemente maravillosa. De rogar en un verano, se incendiaba una parte de la montaña y ese cielo azul, puro fenómeno del niño. No, Señor, me acuerdo que rogué ahí y yo no sé, un compañero escuchó mi oración. Yo le decía, Señor, por favor, apaga ese incendio forestal. Haz un milagro, Señor. Y fue una oración así corta, como a los 15, 20 minutos comenzó a llover. Y el que trabajaba conmigo decía, ay, Dios lo escuchó. Dios lo escuchó. Ahorita no puedo decirme, pues, yo, la oración, pero intercede, ni Elías, ahí está Elías encarnado. No, no, para nada. Pero Dios, hermanos, en lugar de poder, y me dieron la oportunidad de ser alcalde encargado. Y la secretaria era cristiana del alcalde. A mujer más feliz. Y apenas llegamos, como nos conocíamos, Johncito, siga, Johncito, voy a cerrar, vamos a orar por la ciudad, hágale. Y nos tiramos los dos a ese piso de la oficina y clamamos por la ciudad y rogamos y le pedíamos perdón a Dios, que tuviera Dios misericordia, que Dios fuera bueno, que Dios está. Hermano, aprovechar las oportunidades que Dios nos da para servir. Para servir. Catalina trabaja en una empresa que tiene que ver con los alimentos para los niños. Ella se asegura de que los alimentos para los niños que da el Estado lleguen en las condiciones correctas, nutricionales, todo, que está bendiciendo entonces a los niños. Nosotros podemos servir, podemos ser ejemplo, podemos ayudar a los otros, podemos ser personas que seamos usados y cuando alguno nos vea, nos diga, bueno, fue una bendición que usted estuvo para acá y no que diga, uy, menos mal se fue ese cristiano porque qué cosa tan horrible trabajar con él. Y es triste porque yo he tenido amigos que me dicen, a veces contratar cristianos es tan difícil. ¿Por qué? Porque ellos se escudan detrás de Dios. Así me decía. Se escudan detrás de Dios. No dan un buen ejemplo. Ahora hay unas excepciones, ¿cierto? Perdón, excepciones con respecto a esa regla. Porque no puede decir, someteos a todo el rey. Pero cuando no, si el rey me dice, vaya, pégale a ella. Está loco usted. Vean, esta platica, llévela. No. ¿Y cuáles son las excepciones que nosotros podemos ver? Cuando usted y yo leemos Daniel, que estuvo al servicio de un gobierno, Daniel entonces no comió la comida del rey. No me contamino con lo del rey. Yo, que es que usted, que la juega, que la viene, que la... nada, por favor, nada. ¿Y se puede hacer? Sí, hermanos. ¿Se puede sostenerse? Sí, por favor, ¿se puede? Sí, Daniel se pudo sostener. Si Daniel se pudo sostener, el mismo espíritu que estuvo en Daniel es el mismo espíritu que también mora en mi propia vida, hermanos. Dios puede hacer cosas maravillosas para protegerlo y guardarlo. Si Dios lo ha puesto ahí, Dios lo guarda y lo protege. También en Daniel y sus amigos vimos que ellos no adoraron una imagen. Es decir, no se fueron detrás de la idolatría, hermanos. No se convirtieron en otra cosa, porque como políticos, ustedes los políticos, hermanos, van a una iglesia cristiana y gloria, aleluya. Después van a donde los testigos de Jehová y salen hasta con la revista. Después, hermano, a donde los mormones están. Y terminan, ¿dónde? En Santa Marta con los mamos. Son de todo.
De todo. Eso se venden a todo. En cambio, cuando nosotros, el gobierno nos lleva a eso, donde usted está en el sistema lo lleva, ustedes en ningún momento decimos, yo esa imagen no la adoro. En esto, permítame, no participo. ¿Por qué? Porque mis convicciones me conllevan a no hacerlo. También, queridos hermanos, cuando le prohíben a usted buscar de Dios, o esas situaciones le prohíben a usted buscar de Dios. Mire que a Daniel le dijeron, no ores ni busque a Dios por espacio de 30 días. Yo digo, no, a eso no me someto. ¿Quién me va a prohibir a mí la búsqueda de mi Dios? Por eso es un peligro los cargos o a muchos trabajos cuando lo separan a usted de ir a buscar al Señor, de congregarse. Los absorben de tal manera que luego le dicen de manera callada, no busque a Dios. No busque a Dios. Me sorprendía mi hermana, yo tengo una hermana que vive en Alemania y ella me decía, John Edward, allá en ese país todavía hay muchos principios protestantes. Recuerde que allá se origina la reforma. Y yo le pregunté por qué. Los domingos realmente usted no encuentra nada abierto. Una sociedad tan avanzada, no. Allá usted no encuentra abierto que el gran centro comercial y todo, no. Allá los domingos se guardan. No lo puedo creer, ¿sí? Entonces ya entendí por qué. No es que me guste mucho el fútbol, pero lo relaciono. ¿Por qué la Bundesliga se juega más los sábados? Dije, vea. Cambio nosotros el domingo es, mejor dicho, tirar todo. Entonces, cuando nos prohíben, y también, hermanos, nosotros podemos hablar, ¿no? Es decir, no nos podemos quedar callados, ¿no? Es que el cristiano más, ¿cómo se dice? Calladito se ve más bonito, no. Podemos también nosotros expresar nuestra voz, porque la Constitución no lo permite. Cuando querían colocar esto del género obligatorio sobre los niños en las escuelas, mire que en gran parte fue la iglesia que se levantó, marchó, y eso lo tuvieron que parar en cierta manera. ¿Porque qué? También, pero se puede hacer sin incendiar buses, sin romper vidrios, sin pegarle a la policía, simplemente hacerlo bajo un respeto. Tim Boone y sus familias, por ejemplo, ellos no estuvieron de acuerdo y no se sometieron al gobierno nazi, y ellos escondieron en sus casas a muchos judíos y les salvaron la vida. Y muchas de su familia fue llevada luego a centros de concentración. Martin Luther King fue un hombre que estuvo contra el racismo y la segregación. Y él marchó, y recuerda la marcha que buscó pacífica. Es decir, nosotros podemos decir, estamos en desacuerdo en esto. Tristemente en nuestro país la violencia acaba con mucho. Yo les leí a ustedes, creo que fue el domingo, sobre que en el mundo cada día se matan 8 cristianos. 350 se meten injustificadamente a la cárcel por semana. 120 iglesias, si no me equivoco es el dato, han sufrido en una semana, sufren violencia por ser cristianos. Esa es la realidad. Pero nosotros, queridos hermanos, debemos ser buenos ciudadanos, dar un buen ejemplo. Yo los invito a que seamos responsables en muchas cosas. Por ejemplo, si yo soy cristiano y me gusta la alabanza, hermano, no necesito colocarle todo el volumen para que se conviertan los del lado. No, hermano, si el Espíritu Santo no toca el del lado por la alabanza, no. Entonces seamos también responsables. Listo, ¿cierto? Cosas así.
Cosas así, que mi basura pasa a las 7, va a estar pendiente y la trato de sacar a la hora que es para que eso no se vuelva. Si yo puedo reciclar, lo hago de manera responsable porque hay gente que sobrevive de eso. Entonces, aquí está el plástico, aquí dejo tal. Cositas sencillas que podemos dar un buen ejemplo. Entonces, ¿cómo se expresa la sumisión, no? Sería una buena pregunta. Ahí mismo nos dice él. Versículo 17. Honrad a todos. La palabra honrar es dar el debido respeto. ¿Honrar a quiénes? Aunque usted odie a Duque, aunque usted odie a Petro, aunque usted odie a Uribe, aunque usted odie a Roy Barrera, que son, digamos, muy en Colombia, que muestran grandes tendencias. Aunque usted odie a Burro, a Maduro, vean, ¿sí? Ahí se me escapó. Aunque usted odie a Maduro, aunque usted odie a Donald Trump, a mí me molesta cuando los tratan de manera tan indigna. Me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto cuando colocan a nuestro presidente como un cerdito. Eso me parece denigrante. Que no es la cuestión de la expresión. Yo quisiera ver si la persona que esos dibujos lo pintaran de esa manera estaría contento. La palabra dice respetemos. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero respetemos. Es que la piltrafa de eso da grosería y ese don Gurre. No, hermanos. Manejamos la crítica. Ahorita el Señor nos da un ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacer? Usted se imagina a uno como cristiano, hermano. Yo le digo, uy, Señor, esta palabra, que a veces a mí la injusticia se me sale el Herrera. Y por ligaduras espirituales matrimoniales cargo también el Mejía Cortés. Pues esa mezcla es peligrosa. Yo digo, Señor, ayúdame porque la palabra me dice, no me puedo comportar así. Porque es voluntad tuya. Entonces, ¿qué debo hacer como cristiano? Respetar. No estoy de acuerdo, pero respetar. Con respecto a mis hermanos de la iglesia, dice el mismo versículo 17, amarlos. No voy a profundizar porque cuando lleguemos a a capítulo 4, hay un espacio muy bonito de cómo amarnos fraternalmente. Y lo otro nos dice, teman a Dios. Es decir, obedecemos a las autoridades, pero mi temor debe ser Dios realmente. Con respecto al rey, dice, hónralo. Imagínense, Pedro lo iban a matar. Y aún así dice, respétenlo. Increíble, ¿cierto? Es que ser cristiano no es sencillo, hermanos. Ser cristiano es poner nuestros sentimientos y nuestras emociones bajo el dominio de nuestro Dios. Debemos aprender a someternos. Aunque lo que están haciendo no sea lo bueno, pero usted y yo debemos estar seguros de que nada se ha salido del control de Dios. Que debemos clamar, Señor, ten misericordia, ayúdanos. Obra, Señor, en medio de esos tiempos difíciles. Líbranos, Señor. Es que es terrible, el pecado que vivimos es terrible. Lo que yo le decía a ustedes de la gente del Pacífico. Si eran por aquí, los robaban. Si llegaban de este grupo, también. Si son esto aquí, los matan. No tienen para dónde. Tenemos que clamar a Dios, Señor, por favor, cambia nuestra sociedad. Ahora se viene otra pisada que no nos gusta. Y esa pisada es, como dice el versículo 19, la última parte, sufre molestias padeciendo injustamente. Es decir, un sufrimiento injustificado. Ahora ese sufrimiento, ¿a quién se lo está diciendo? Versículo 18, a los criados. Ahora aquí estamos hablando de esclavos.
Le está diciendo a los esclavos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que, ay, es que este no me lo paso. Me da gastritis verlo. Y eso sí que es maluco. Dígame a mí que estoy sufriendo de gastritis. Pero el Señor, ¿qué nos dice en ese momento? Estad sujetos. Sufran ahí. Aunque usted no lo crea, en el primer siglo la esclavitud no era tan horrible como la esclavitud que vivieron en Estados Unidos y en otros países en la época colonial. En el primer siglo también se le daba a algunos la oportunidad de estudiar y comprar su libertad en esa época. Aunque también eran tan tiranos que muchos los tiraban allá al Coliseo, ¿no? Pues tampoco eran unas grandes bellecitas. Ahora, la Biblia no está de acuerdo que un hombre tenga a otro como esclavo. Eso es más, eso también por eso vino castigo sobre el pueblo de Israel, por haber permitido eso. Muchos eran maltratados, muchos eran asesinados, pero el Evangelio es muy claro en decir, no hay esclavo ni libre, es decir, no hace distinción. Por lo cual muchos de esos esclavos se estaban convirtiendo, entonces ya decían, bueno, ¿yo qué le voy a hacer caso a este? No, le decían, no, ¿qué tiene que usted hacer? Ya le dijo, sométase, respete. En versículo 20, él le da una buena actitud ante esa realidad, diciéndole lo siguiente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Es decir, si usted dice, oiga, usted tiene que lavar las cobijas, pongámosle en esa época, y no las lavó, ¡ajá! Si era malo, me imagino que era un reglazo. Ay, este injusto, ¿cómo me pega? No hiciste lo que debiste, te ganaste ese reglazo. Acuérdate que estamos en el siglo XX, estoy en el siglo I. Él dice, si lo traemos a nuestro contexto, es como si nuestro jefe le dijéramos, oiga, pero usted siempre viene tarde. Y pues, ay, si son las 8:30. Ay, tan injusto. No, se llegó tarde, man. Ah, es que usted no hace bien su trabajo. Pues sí, sí, todo me queda mal. Pero, hermano, estoy sufriendo, pero porque me lo merezco. ¿Sí o no? Como muchos estudiantes, se deja con uno. Como me decía un estudiante a mí, usted me lleva en la mala. Así tenía la voz, decía. Yo me decía, profe, usted me lleva en la mala. Y no, si no se esfuerce, y sirvió porque ahorita es un buen profesional y sirve a las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces, hermanos, ese no es sufrimiento, eso es algo que nos merecimos por no hacer las cosas bien. Ay, es que el hermano, mire cómo me llama la atención, hermana, pues es que usted tenía que hacer esto de tal manera, hermana, y no lo hiciste. No es que la esté montando, no, digamos, son los llamados de atención cuando nosotros estamos sirviendo. Y si tenemos a alguien que está, digamos, en autoridad en ese momento, nos sometemos. Cuando yo participo, cuando alguna vez la misericordia de Dios alcanza y toca con un rayito de luz ese corazón y me permite estar en la tarima y coger uno de los instrumentos, yo me someto a la directora de alabanza. Sino que ella, cuando yo estoy, le gusta utilizar mucho. Entonces, todos los instrumentos se apagan. Entonces, yo ya sé que es por causa mía. Pero bueno, algunas veces. Pero la cuestión es que aprendemos a someternos los unos a los otros. Pero mire lo bonito ahí, dice así. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Por ejemplo, muchas veces, hermanos, hay contextos de personas que trabajan y trabajan duro. Y el que no hace lo bueno se lleva los aplausos, pero el que hace lo bueno lo critica y lo maltrata. Entonces, claro, se siente y quiere uno, si es la jefa, cortarle el pelo
Y si es el jefe, pues calviarlo. No, hermanos. ¿Qué dice él? Si lo soporta, cuál es el premio. Esto ciertamente es que aprobado delante de Dios. En cierta manera, ese lo hiciste bien, no va a venir de su jefe, va a venir del cielo. Buen siervo, fiel, ¿cierto? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y le digo, esa sí vale más la pena. Entonces, por eso cuando trabajamos y hacemos todo, lo hacemos ¿cómo? Para delante del Señor. Y a veces, hermano, vamos a tener jefes que van a ser difíciles, van a ser muy complejos. Pero si Dios nos permite estar ahí, es porque Dios nos da la capacidad de poderlo soportar. Y Dios nos dará la salida, hermanos, o nos mostrará qué debemos hacer. Ahora, ante estas realidades, miren, ahorita sí vamos al 21. Si para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ay, es que soy muy duro. Ay, esto está horrible. Vamos a mirar entonces el ejemplo que Jesús nos da. Ahí está. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Usted imagina? Se mezclaba. Usted cogió esa puntilla, te va a servir en el infierno, soldado romano. No, no lo hizo. ¿Qué hizo el Señor? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Tremendo. Señor, esto lo coloco delante de ti. Esto lo pongo delante de ti. Juzga tú esta situación, Señor. Y mire que ahí tenemos a alguien que no hizo pecado, no dijo una mentira, no maldecía, no amenazaba. Y tuvo esa capacidad de poder controlar realmente porque sabía, aún en esto, Dios está en control. Y era injusto, claro, sigamos leyendo. Quien llevó él mismo nuestros pecados, imagínense, aumentémosle ahí, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de las ovejas. Entonces, si usted y yo realmente hemos decidido seguir al Señor, recuerde lo que aprendimos el domingo, tome su cruz. Y a veces no queremos tener esa cruz y queremos, Señor, parecernos a Él. Ahora, si yo leo esa porción de la Biblia que hicimos, ¿qué parte de la Biblia le recuerda a usted que estamos leyendo aquí? Muy bien, ¿cuál? 53. El siervo sufriente. Y muchas veces, hermanos, cuando usted y yo estamos en el camino de cumplir la voluntad de Dios, de obedecer, el sometimiento, vamos a encontrar en ese camino a veces el sufrimiento injusto. Pero podemos descansar nosotros en Él. Podemos nosotros acercarnos a Él. Y lo bonito de eso es que termina esta porción Pedro diciéndonos, vean, ustedes se someten, ustedes van a sufrir injustamente, pero les quiero recordar algo. Él lo hizo con el objetivo de ser su pastor, de ser quien les guarde, de ser quien les proteja, de ser quien les ayude. El mismo Señor Jesucristo predicó que nada hacíamos nosotros de amar a los que nos aman. ¿Qué mérito tiene de que yo ame, por ejemplo, a Natalie? Pues, no me tengo que esforzar para amar a mi esposa. Pero a los que no ama o no te ama, no te maltrata, que usted los ame, es
difícil. Y en Mateo dice la palabra en el 5, versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto los publicanos? Ahí Mateo nos está hablando a nosotros de recompensas. Esa misma palabra, digamos, o esa misma porción de la Biblia se encuentra en Lucas, capítulo 6, versículo 35, dice lo siguiente: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sé pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y aquí entonces nos está dando algo el Señor. La palabra que vemos recompensa, y la palabra que vemos luego en el mismo Lucas, galardón, sobre todo galardón de Lucas, tiene que ver con gracia. En pocas palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo nosotros, Pedro? Nos está diciendo que si nosotros caminamos de esa manera, vamos a entender y vamos a comprender cada día más la profundidad de la gracia con que Dios nos ha bendecido. Por eso en su, ¿cómo se dice? En la parte introductoria o no, el saludo de su carta, en el versículo 2 dice claramente gracia y paz. Es decir, hay gracia en medio de esto, hay gracia de Dios en ello. Hay gracias cuando yo amo a los colombianos y no solamente a mis hermanos que son evangélicos, sino a todos los colombianos cuando soy buen ciudadano, cuando hago las cosas bien, cuando me parqueo correctamente, cuando no me pongo a ponerle todo el volumen y decir, soy cristiano, entonces, no, hermano, cuando hago lo que es correcto. Por ello, queridos hermanos, esto nos permite cada vez ir bebiendo de la gracia con que nosotros hemos sido tomados por parte de Dios. Nos ayuda a tener un corazón como Jesús. Y por eso le decía, a veces no parece eso tan espiritual, ser un buen ciudadano, hermano, pero sí es espiritual. A veces no vemos que sea espiritual tirar las cosas, sí es espiritual. Somos hijos del Señor y tenemos que dar muestras en todo lo que hagamos. Entonces aspiro, y yo también me involucro ahí, hermanos. Esta palabra me habló, no crea que es solo para usted, también a mí. Me involucro a aprender a ser más medido con esta lengua, a poner mis emociones en control con el Señor, a pedir la justicia de Dios en el momento de que haya injusticia, y a rogarle que su favor sea sobre nosotros. Para que vean la riqueza de la Biblia, hasta eso nos enseña, hermanos. Ojalá que cada día la gente, aún que no conoce del Evangelio, vea a un cristiano y pueda decir, ustedes realmente son diferentes. ¿Por qué? Porque usted llega a tiempo. Usted hace su trabajo bien. Yo no veo que usted diga groserías en este lugar. Yo veo que usted atiende a la gente con un corazón especial y de servicio. Yo veo que aún usted trapea de una manera especial. ¿Cómo? Eres prudente hasta para qué expresar. Hermano, a veces nos metemos en unos debates infructuosos realmente. Y en la universidad yo sí que me meto en muchos. Pero Señor, para mí es la roca, yo les digo.
¿Por qué Colombia está tan mal? Porque no existe el amor de Dios entre nosotros. Porque si no, el amor de Dios estuviera en nosotros, yo amaría a mi prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, yo no le robaría, ni me llevaría los impuestos, ni haría trampa, ni vendería tamales de 50,000 pesos, ni compraría una pala de 4 millones de pesos. Pero no tememos a Dios, no amamos a Dios. Colombia necesita cada vez más de Dios. Y oremos por misericordia, hermanos. Por nuestro país que está tan dividido y tanto odio. ¿Quién iba a pensar que jóvenes de 16, 17, 18 años, que muchos están marchando, ya llevan en su haber que agredieron policías, por ejemplo, o rompieron vidrios? Eso se llama pecado ante los ojos de Dios. O cuando alguien usa las armas injustamente, eso se llama pecado. Por eso, roguémosle al Señor, porque haya paz en Colombia, porque en la paz de Colombia, usted y yo hallaremos paz. Roguemos por nuestro país. Sé que es difícil, pero un milagro puede suceder, hermano. Pequeñas personas, pequeñas obras del Señor pueden hacer grandes proyectos. Un premio Nobel que hubo aquí en la ciudad de Armenia en una visita nos explicaba lo siguiente, nos decía, vean, somos como un zancudito atacando un rinoceronte. Él está hablando de la economía de una manera limpia. Es decir, es ilógico traer desde el otro lado del mundo leche a otro país de Sudamérica. ¿Cuánto no se gasta desde el punto de vista energético? Eso no es económico, decía. Imagine cruzar todo el Pacífico para poner leche en Sudamérica. Eso es... Decía, pero sí es que me gusta, hermano. Pero él decía, somos un zancudito, a un rinoceronte eso no le hace nada. Pero si somos cientos de zancudos, vamos a enloquecer a ese rinoceronte. Si somos muchos cristianos haciendo lo que debemos, somos embajadores de paz ahí donde usted está. Y posiblemente esa oficina, uno cambia, después son dos y después cosas van cambiando. A mí me llama la atención que mis compañeros de trabajo delante de mí no se atreven a decir muchas cosas. Y yo no es que los prohíba, no. Demos el ejemplo y vamos colocando limitaciones a otros. Amén. Vamos a orar entonces en esta noche. Señor, te damos gracias porque también tú nos llamas que ser espirituales también es ser personas que respetan y se someten, Señor, a las autoridades. Sabemos que hay unas excepciones porque, como Pedro dijo, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Pero ayúdanos, Señor, a manejar como embajadores de paz todas estas circunstancias. A veces somos sometidos a pruebas en medio de nuestros trabajos, en medio de las situaciones injustas del país. Unos vemos de esta manera, otros vemos de otra manera y cada cosa genera, Señor, una tensión. Pero digámosle, Señor, ayúdame a mantenerme, Dios de los cielos, sin pecar ante estas situaciones. Ayúdame a ser prudente, ayúdame, Señor, a no entrar